uno de los elementos más importantes en el proceso de formulación y evaluación del proyecto lo constituye el cálculo, la construcción de los flujos de caja del proyecto y de los flujos de caja del inversionista. Estos son, digamos, los procesos que mayor información, que mayor detenimiento y rigurosidad demandan de parte del formulador. Aquí debemos incluir toda la información de los ingresos, de los gastos y los costos que tiene el proyecto durante todo su horizonte de proyección o presupuestación. De manera preliminar se le sugiere al participante del diplomado que haga una lectura detallada, extracte de manera específica los datos, la información que se va a llevar a las hojas de cálculo, tanto del flujo de caja del proyecto, flujo de caja del inversionista, como a las plantillas o a los cuadros de amortización de crédito y de depreciación o amortización de los activos fijos o activos intangibles. Previo a ese análisis, vamos a suponer que ya se hizo una lectura y se tiene claridad de todos los elementos que van a constituir el flujo de caja. El proyecto nos menciona la construcción o la puesta en funcionamiento de una planta de producción para envases para el embotellamiento de unos vinos y nos menciona, digamos, un horizonte de evaluación de 10 años con una producción año a año que se va a ir incrementando, con unos costos de unos insumos, de una materia prima, una mano de obra y otros costos indirectos por unidad, y con unas inversiones en activos fijos y en activos diferidos o intangibles, adicional a una financiación, a una consecución de recursos por parte de los inversionistas y por parte de acreedores o entidades financieras. Entonces vamos a ir construyendo paso a paso cada uno de los componentes del flujo de caja del proyecto. Lo primero que vamos a ingresar es la información que corresponde a los ingresos operacionales del proyecto durante todo ese horizonte de 10 años. Entonces, como vamos a fabricar y a vender unas botellas para el envase de vino, vamos a identificar los precios y el número de unidades que se van a fabricar y que se van a vender año por año. Se hizo una investigación de mercados y esa investigación arroja, digamos, un potencial de demanda de 20,000 botellas, de 20,000 unidades durante los 4 primeros años, 28,000 unidades entre el año quinto y el octavo año y 30,000 unidades para el año noveno y el 10º año. El precio de venta al cual se va a colocar en el mercado ese producto es de 580 pesos la unidad. Los vendedores van a recibir unas comisiones, esta información va más adelante dentro de los costos y gastos operacionales. Entonces vamos a tener en cuenta 20,000 botellas se van a vender durante los 4 primeros años a un precio de 580 pesos la unidad. Entonces, 20,000 botellas por 580 pesos la unidad. Eso me da unos ingresos, vamos a poner estos flujos de caja en pesos. Eso me da unos ingresos de 11,600,000 pesos cada año durante los 4 primeros años. Del año quinto al año octavo nos menciona que las ventas son de 28,000 unidades por el mismo precio, y durante los años 9 y 10 son 30,000 botellas a 580 pesos la unidad. Eso nos da unos ingresos de 17,400,000 pesos para cada uno de estos 2 años. No se mencionan ingresos financieros, actividad, digamos, de inversión financiera. Entonces,
a pesar de que la plantilla, digamos, lo incorpora, lo incluye, aquí no vamos a poner, para este problema en particular, no vamos a tener en cuenta ingresos financieros. Ahora vamos a mirar los costos de operación. Yo les sugiero, les recomiendo, para que la información, digamos, pueda quedar más detallada, estas plantillas se pueden manipular, se pueden ampliar, se pueden adaptar a las necesidades de cada formulador. Yo les voy a sugerir que ingresemos una serie de filas para cada uno de los elementos representativos del costo. Entonces aquí vamos a tener fundamentalmente, dentro de los costos y gastos de operación, vamos a tener 4 elementos. En primer lugar, nos hablan de una materia prima. Entonces vamos a ingresarlos acá. Podemos dejar unos 5 o 6 espacios, simplemente como para denotar que esto es una subcategoría de los costos de operación. Materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Adicional, el ejercicio nos menciona unas comisiones. Estas comisiones realmente no hacen parte de los costos, sino que son gastos de administración y ventas. Amplío un poquito la ventana, la columna, para que me quede toda la información. Y aquí tenemos, digamos, todos los ítems para trabajar. Bueno, ¿qué nos dice el proyecto sobre los costos de las materias primas? Entonces, la materia prima tiene un costo de 75.000 pesos la unidad, ¿sí? Como en los años 1 a 4, la producción es de 20.000 botellas, entonces el costo total de la materia prima cada año será de 75 pesos por las 20.000 unidades que estoy fabricando entre esos años 1 a 4. Para los años 5 a 8, como la producción es de 28.000 unidades, serían 75 pesos por 28.000 unidades. Y del año 9 a 10 serían los mismos 75 pesos por las 30.000 unidades que se van a fabricar en esos 2 años. Igual operación vamos a hacer con el cálculo de la mano de obra. El enunciado me presenta, el problema me plantea un costo de mano de obra directa por unidad de 25 pesos. 25 pesos por las primeras 20.000 unidades del año 1 al 4. Para los años 5 a 8 serían 25 pesos por 28.000 unidades. Y del año 9 al 10 serían 25 pesos por las 30.000 unidades. Ese número de unidades igualmente lo pude haber dejado expresado, lo pude haber ingresado en una celda, por acá en el cálculo de los ingresos, precio unitario y cantidad, para hacer más fácil la interpretación y el análisis y poder hacer cambios o alguna estimación o alguna simulación si la producción varía por alguna circunstancia, ya sea de mercado o alguna circunstancia operativa de capacidad instalada en la compañía. Los costos indirectos de fabricación serían 35 pesos por unidad. En este caso sería sobre las primeras 20.000 unidades para los años 1 a 4, 35 pesos por las 28.000 unidades que estoy fabricando del año 5 al 8 y 35 pesos por unidad por las 30.000 unidades que estaría fabricando del año 9 al 10. Aquí tengo todos los costos de operación, que en este caso son variables, que dependen de la producción, del número de unidades que estoy fabricando y vendiendo periódicamente. Sobre las comisiones, el enunciado me plantea que se paga que los vendedores reciben una comisión del 1.25% sobre las ventas, sobre los ingresos de la compañía. Entonces esas comisiones van a corresponder
al 1.5% de el valor de los ingresos operacionales de cada periodo. Listo. Adicionalmente, se menciona unos costos fijos anuales de 2.500.000. Estos son otros costos de administración. Entonces, habría que incluir por acá otra fila, costos de administración, y esos costos equivalen a 2.500.000 pesos anuales. Y esa, como no depende de la producción, sería el mismo para todos los años que estoy presupuestando el flujo de caja. Perfecto. Ya la depreciación previamente la habíamos calculado en la plantilla respectiva para cada periodo, para cada uno de los activos fijos que tiene el proyecto, la franquicia, los camiones, la maquinaria, las líneas de producción y el galpón. Entonces vamos a traer ese dato para el flujo de caja del proyecto. Entonces vamos a sumar el gasto por depreciación del año 1 para la franquicia más el gasto de depreciación del año 1 para los camiones más el gasto de depreciación del año 1 para la maquinaria más el gasto de depreciación del año 1 para el galpón. Eso me da una depreciación que corresponde, que equivale a 2.300.000 pesos. Esta fórmula no la podemos correr, no la podemos alar, puesto que los datos en la plantilla de depreciación y amortización están por columnas y aquí en el flujo de caja lo tenemos por filas. Podíamos haber hecho previamente el procedimiento de pasar este vector columna y transformarlo en un vector fila. Pero para eso, lo primero que debemos hacer es copiar estos valores que están con las fórmulas de depreciación, SLN, y pegarlo como valores. Entonces, lo puedo copiar ahí mismo, le digo pegado especial, valores, y ya los valores, digamos, en las celdas, los resultados quedan numéricos, ya no quedaron con fórmulas. Y ahora sí puedo copiar ese valor, vamos a poner aquí un referente para el periodo 1, para el 2, vamos a cambiarle el formato. Aquí voy a tener ya los periodos no en filas sino en columnas, vamos a llevarlo hasta el 10 y vamos a hacer el ejercicio de calcular la depreciación de cada uno de los activos. Entonces vamos a hacer la depreciación de la franquicia. En la celda o en la fila siguiente vamos a poner la depreciación de los camiones. En la celda siguiente vamos a poner la depreciación de la maquinaria y en la celda subsiguiente vamos a poner la depreciación del galpón, es decir, de las construcciones. Entonces ahora sí puedo copiar estos valores que ya son numéricos, ya no tienen fórmula, los copio y los pego de manera traspuesta, pegado especial, transponer, para que me convierta ese vector columna en un vector fila. Y aquí ya están todos los datos desde el año 1 hasta el año 10 de la depreciación o la amortización de la franquicia. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la depreciación de los camiones, de la flota y equipo de transporte. Primero lo voy a copiar, lo voy a pegar como valores y nuevamente lo copio y lo pego de manera traspuesta en las celdas que estoy utilizando de manera alternativa. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento con la depreciación de la maquinaria. Primero la copio, ahí encima la pego como valores y nuevamente la copio y la pego traspuesta. Y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento para finalizar con la depreciación de el galpón. Primero lo copio, lo pego como valores, nuevamente lo copio y lo pego traspuesto en esta otra área. Especial transponer. Y aquí tengo el resultado del gasto de depreciación de todos los activos fijos y diferidos que tiene, digamos, el proyecto. Como solamente tengo un ítem para calcular la depreciación, entonces voy a borrar esta fórmula acá
y la voy a traer como la suma de todos estos valores que aparecen acá. Cierro el paréntesis de la suma y obviamente pues el resultado ustedes vieron que era exactamente el mismo que habíamos obtenido inicialmente. Ahora sí puedo correr, alar la fórmula desde el periodo 1 hasta el periodo 10. Ustedes van a ver que en este caso el gasto de depreciación va a ser el mismo para todos los periodos. Aquí me aparece un mensaje que la fórmula, digamos, omite algunas celdas adyacentes, no hay problema, simplemente le decimos omitir el error. Y ya tenemos todos los componentes para calcular la ganancia gravable o las ganancias antes de impuestos de este proyecto. ¿Cómo la vamos a calcular? Simplemente a los ingresos operacionales le voy a restar todos los costos y gastos, incluyendo el gasto de depreciación para ese periodo. Entonces le voy a restar el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra, los CIF, el costo de las comisiones o el gasto en comisiones, los costos de administración y le voy a restar la depreciación. Eso me da para el año 1 una ganancia antes de impuestos de 3.926.000 pesos. Y voy a correr esta fórmula hasta el final del año 10. Aquí tendría ya todos los referentes de la ganancia antes de impuestos. Ahora le vamos a restar el componente del tributo que se le paga al Estado. Por acá, en el enunciado, me dan que la tasa de impuestos a las utilidades es del orden del 17%. Esa tasa es anual. Entonces vamos a calcular los impuestos multiplicando esa ganancia gravable por el 17%. También lo pude haber referenciado en alguna celda para hacer algún cambio en algún momento específico. Y ya lo corro hasta el final del año 10. Ahora vamos a determinar si hay ganancia o pérdida en venta de activos. El ejercicio me dice que al liquidar los proyectos, tanto la maquinaria, los camiones y el galpón van a tener un valor comercial que corresponde al 20% de su costo de adquisición. Entonces vamos a determinar para cada uno de los bienes si hay ganancia o pérdida en venta de activos. Listo. Entonces vamos a poner primero en el caso, la franquicia no, la franquicia, el enunciado dice que esa franquicia pues no se puede vender porque de hecho eso es un derecho de explotación, es un derecho de propiedad intelectual. En este caso, al finalizar los 10 años, ya la franquicia no va a tener ningún uso, puesto que eso es un contrato de explotación, ya eso no se puede vender, pero sí se pueden vender los camiones, se puede vender la maquinaria y se va a liquidar o se va a vender la construcción. Entonces vamos a calcular, esas ventas van a ser en el año 10, entonces vamos a calcular primero el valor en libros de cada activo, de cada uno de esos tres activos, es decir, de la maquinaria, hagámoslo en el mismo orden que aparece acá, primero los camiones, en segundo lugar la maquinaria y en tercer lugar las construcciones. El orden, digamos que no es relevante, puesto que al final vamos a tener en cuenta o a considerarlos de manera individual. Cuando construimos el cuadro de depreciación y amortización de los activos, teníamos el valor en libros al final del 10º año de operación. Los camiones van a tener un valor de 0, la maquinaria también va a tener un valor en libros de 0, pero las construcciones sí van a tener un valor en libros, puesto que estas se depreciaron solamente durante 10 años y su vida útil es de 20. Ahora, vamos a referir el valor comercial. Vamos a referir el valor comercial de cada uno de esos activos. El enunciado me dice que el valor comercial corresponde al 20% del costo de adquisición de cada equipo. Entonces, los camiones se compraron en
6 millones de pesos los dos, entonces se van a vender en un 20% de ese costo de adquisición. O sea, que se van a vender en 1.200.000 pesos. La maquinaria también se va a vender en un 20% de su costo de adquisición, que fue de 9 millones de pesos, y el galpón se va a vender en un 20% de su costo de adquisición, que equivale a 8 millones de pesos. Vamos a determinar activo por activo si hubo ganancia o pérdida en venta de activos. Vamos a ver si hay ganancia o si hay pérdida en la venta de cada uno de estos activos. Entonces, este activo, este camión, se vendió en 1.200.000 pesos menos su valor en libros, que es de 0. Eso va a representar una ganancia neta de 1.200.000 pesos. Igual ocurre con la maquinaria, se va a vender en 1.800.000 pesos menos su valor en libros, que es de 0, me da 1.800.000 pesos. En el caso del galpón, ese activo se va a vender en 1.600.000 pesos menos un valor en libros de 4 millones de pesos. Eso me va a dar una pérdida. Vamos a ponerle a esto formato de moneda. Ustedes van a ver que es negativo, es un saldo rojo, puesto que en el caso de las construcciones va a haber una pérdida en venta de activos de 2.800.000 pesos. Ahora vamos a calcular el impuesto a la ganancia en venta de activos. Solo se calcula el impuesto en los activos en los que hubo una ganancia en venta de activos. Como no me mencionan ninguna otra tasa adicional, vamos a suponer que es la misma tasa a las utilidades, es la misma tasa por las ganancias ocasionales. En este caso sería el 17% sobre esa ganancia en venta de activos. Quiere decir que en el caso de los camiones se va a pagar un impuesto de 204.000 pesos y en el caso de la maquinaria se va a pagar un impuesto de 306.000. No tiene sentido hacer el cálculo de los impuestos sobre la pérdida, puesto que eso me daría un valor negativo y el Estado no me va a hacer a mí devoluciones si tengo pérdida en venta de activos. Entonces solamente se calcularía el impuesto sobre estos valores y estos son los datos que se llevan al flujo de caja. Entonces, ¿qué ganancia en venta de activos hubo? Al final del año 10, porque los activos yo los voy a vender al final, vamos a sumar los dos activos con los que tuve ganancia. En este caso, con la venta de los camiones y con la venta de la maquinaria. Hubo una ganancia de 3 millones de pesos. Renglón seguido, se va a calcular el impuesto a la utilidad en venta de activos. Entonces, como se vendieron esos dos activos que generaron utilidades, entonces vamos a sumar esos dos valores. Y eso me da un impuesto de 510.000 pesos que se pagaría al fisco al final del año 10. En este caso no hay ingresos no gravables, tampoco hay costos no deducibles. Y ahora vamos a calcular el valor en libros o el valor de salvamento de todos los activos vendidos. Yo vendí 3 activos, 2 de ellos ya sin valor en libros, pero uno de ellos sí tenía un valor en libros de 4 millones de pesos. Entonces eso lo voy a poner acá en la casilla que se denomina valor de salvamento gravable o valor en libros de los activos vendidos. Ahora vamos a calcular las ganancias netas. Para calcular las ganancias netas debo partir de este resultado intermedio que son las ganancias gravables. Y lo que vamos a hacer es que a esas ganancias gravables primero le vamos a restar el impuesto directo, le vamos a sumar las ganancias en venta de activos, le vamos a restar el impuesto a la ganancia en venta de activos
le sumaríamos, si existen ingresos no gravables, le restaríamos los costos no deducibles y le sumaríamos el valor en libros o el valor de salvamento de los activos vendidos. Como todas estas columnas están en cero, pues el resultado solamente será el cómputo para este periodo de las ganancias gravables menos los impuestos directos. Vamos a cambiar el formato de moneda de dólares a pesos a todas esas filas, a todas esas celdas. Y ahora sí vamos a arrastrar, vamos a dar la fórmula hasta el último periodo. En este caso, miren que si estamos sumando y restando otra serie de elementos o recursos adicionales. Muy bien. La depreciación, recuerden que no genera flujo de caja, se resta solamente para pagar menos impuestos, pero acá nuevamente en el flujo de caja la tengo que volver a sumar. Entonces voy a poner el mismo valor, el mismo resultado de la depreciación que traía en esta fila. Y vamos a dar la fórmula hasta el final. Activos no vendidos no quedaron. Vamos a suponer que todos los activos se vendieron al final, por lo tanto, pues ese valor en libros se puede dejar en blanco o se puede poner cero, porque el supuesto en la evaluación financiera es que al final del horizonte de presupuestación se deben liquidar todos los activos, las obligaciones, todos los pasivos, todos los recursos que tiene el proyecto. Ya los costos de inversión los habíamos incluido, los habíamos calculado para poder hacer el cómputo de las depreciaciones y las amortizaciones. Quiere decir que esos valores ya, digamos, por defecto los habíamos ingresado en el flujo de caja. En este ejercicio, en este problema, en esta situación, no hay inversiones financieras, o sea que ese valor se mantendrá en cero. Y ahora vamos a calcular el flujo neto de fondos o el flujo de caja libre. Vamos a calcularlo, ese iría desde el periodo cero, porque en el periodo cero se hicieron unas inversiones. Entonces vamos a tomar como resultado, vamos a partir de las ganancias netas, que en ese periodo no hubo operación. A eso le vamos a volver a sumar las depreciaciones. Le vamos a sumar en el caso de que existan activos no vendidos y le vamos a restar, en este caso, la suma de todas las inversiones que tuvo el proyecto. Esto va con signo negativo porque representan una salida, un recurso que el proyecto demanda para poderse ejecutar. Y al final le vamos a sumar, en el caso de que existan, de que se presenten inversiones financieras. Voy a cambiar el formato de dólares a pesos y eso me da un flujo de caja libre, como era de esperarse en el periodo cero, de menos 27 millones de pesos, que representa fundamentalmente la suma de todas las inversiones que el proyecto requiere, la franquicia, los camiones, las líneas de ensamble y el galpón. Y ahora vamos a correr la fórmula hasta el final del año 10. Y estos serían los flujos de caja del proyecto para cada uno de los 10 periodos de operación, más el flujo de caja del proyecto para el periodo o momento cero, que representa la fase o la etapa de inversiones de esta alternativa o de este proyecto de inversión. Aquí terminamos el cálculo del flujo de caja del proyecto.